Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global, este espacio del canal 24 Horas en el que semana a semana le contamos los principales hechos del mundo, a dónde tiene que poner su mirada y cuáles son las principales noticias internacionales. Para eso vamos a nuestros puntos cardinales. La Agencia Internacional de Energía Atómica alertó que le preocupa que Israel pueda atacar instalaciones nucleares de Irán como respuesta a su ataque con 300 drones y misiles el pasado 13 de abril. Así lo señaló el director general del organismo, Rafael Grossi, elevando con esto la alerta mundial, mientras las potencias occidentales y los países de Medio Oriente han hecho un llamado a la contención de ambas partes para evitar una escalada. Analizaremos este panorama con uno de los principales corresponsales de guerra a nivel mundial, sobre todo en español, y que además ha estado en Teherán. Vamos a hablar también de lo que sucede en Argentina, un poco más cerca, porque el gobierno de Javier Milei anunció la compra a Dinamarca de 24 aviones caza F-16 equipados con misiles. Se trata de la mayor adquisición militar del país trasandino en décadas y la hizo en cooperación con Estados Unidos. Una polémica compra de más de 650 millones de dólares en medio de la crisis económica que atraviesa el vecino país, que tiene además la inflación más alta del mundo. Y vamos a hablar en este programa también de Estados Unidos, porque el expresidente Donald Trump se enfrenta al juicio del siglo por el caso de Stormy Daniels. Es la primera vez que un exmandatario norteamericano es protagonista de un juicio penal en este país. Trump ha calificado como un asalto a Estados Unidos el proceso en el que está acusado de falsificar registros de sus gastos de campaña para pagar $130,000 como soborno a una actriz porno para que no divulgara una supuesta relación extramarital durante las elecciones de 2016. Y veamos ahora lo que está sucediendo en Emiratos Árabes Unidos, porque decenas de muertos han dejado las inundaciones que afectan este país y se dio además la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Dubái, donde se observan grandes inundaciones, al igual que en las calles. Recordemos que las lluvias no son comunes en este país de Oriente Próximo, por lo que carece de sistemas de drenaje, lo que ha provocado que aumente la emergencia. Y le hacemos suma a la noticia que ha marcado esta semana tras el inédito ataque de Irán contra Israel, que puso en alerta a Medio Oriente y que ahora mantiene al mundo en vilo por lo que podría ser la represalia que podría tomar el gobierno de Benjamín Netanyahu. Y para abordar este tema estamos con el corresponsal de guerra Javier Martín, que es actual delegado de la agencia EFE en Chile, pero que conoce muy de cerca justamente este conflicto en Irán, ¿no? Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues sí, precisamente he pasado la mayor parte de mi vida en esa zona del mundo. Y vamos a ver justamente un mapa de esa zona de Medio Oriente y un poco cuál fue el balance que nos dejó también esta escalada del conflicto. Recordemos además, esto pasa el día 13 de abril, el sábado, cuando Irán finalmente da esta cantidad de drones, de misiles de crucero, de 120 misiles balísticos, pero el 99% de esto, Javier, es interceptado. ¿Cómo podemos tomar esto y en qué escenario geopolítico nos pone este ataque que además es inédito? En realidad, el ataque es una respuesta que hace el régimen de Irán a un ataque previo de Israel sobre la embajada de Irán en Damasco, en el que murieron varias personas bastante importantes de la Guardia Revolucionaria, que es el cuerpo de élite del ejército iraní. Es un ataque de respuesta que tiene un primer objetivo, que es acallar o es un mensaje hacia la propia población iraní, de decir, ok, si nos atacan tenemos la capacidad de responder. Por lo tanto, es primero un mensaje interno hacia la población iraní y después es un mensaje externo, evidentemente, hacia Israel de podemos atacar y lo vamos a hacer. Lo que ocurre es que es un ataque simplemente preventivo, en el sentido de que antes del ataque Irán informó a Turquía y Turquía informó a Estados Unidos y Estados Unidos informó a Israel de que iba a haber ese ataque. Por lo tanto, Israel estaba doblemente preparado para un ataque que partió desde 3 lugares, desde Irán, desde Irak y desde el sur del Líbano. Preguntarte, Javier, porque además tú tienes la experiencia de haber fundado en la oficina de la agencia española justamente en Teherán en 2009, ¿qué tanto ha cambiado el gobierno iraní desde ese momento hasta ahora y qué es lo que piensa en este momento? ¿Cómo se comporta el gobierno? Bueno, el régimen iraní prácticamente no ha cambiado desde los años 80. Tenemos que entender que Irán es un país anti-israelí, digamos, o antisionista, porque en Irán está una de las mayores comunidades judías del mundo,
Es un país anti-israelí desde el año 81-82, después del asalto de Estados Unidos a la embajada, el asalto iraní a la embajada de Estados Unidos en Teherán. Ahí lo que hace el Ayatollah Khomeini en esos años es como intenta proyectarse hacia Oriente Medio, busca aliados en Oriente Medio que sean del régimen suní, porque recordemos que Irán es chií. Entonces, para intentar acercarse a los regímenes árabes en los años 80, crea lo que es el Día Anti-Jerusalén y crea toda una filosofía de los iraníes en contra de Israel. Pero como digo, hasta el año 80-81, en época del Shah de Persia, Irán siempre fue un aliado muy cercano a Israel, porque hay una gran comunidad judía en Israel, en Irán, y el presidente de Israel actualmente es de origen iraní. Si hablamos, por ejemplo, de la represalia que podría tener el gobierno de Netanyahu frente a este ataque que fue inédito, ¿en qué términos podría darse esa represalia? Bueno, efectivamente, lo lógico es que vaya a atacar contra objetivos militares y sobre todo contra el programa nuclear iraní. Es un programa que está muy avanzado, por mucho que diga está a punto de... No, la bomba la tienen, lo que no tienen todavía es exactamente la tecnología como para meter esa bomba en las cabezas nucleares. Es hasta ahí donde Irán todavía está progresando, pero la ayuda de Corea del Norte y de China le ha hecho progresar muy rápido en los últimos años. Probablemente lo que veamos es que haya un ataque o un intento de ataque contra el programa nuclear iraní. El problema es que es complicado. El programa nuclear iraní, el principal zona es en Isfahán, eso está muy lejos de Israel. Ya se atacó en el año 80-81, un ataque que necesitó de apoyo logístico de otros países, porque un cazabombardero no puede volar, o no podía volar en aquella época, desde Irán hasta Israel sin repostar. Por lo tanto, estamos hablando de una operación muy complicada desde el punto de vista logístico y muy complicada desde el punto de vista de la geopolítica. Probablemente lo haga a través de algún tipo de misil, pero tiene que estar también muy bien teledirigido, porque tiene que cruzar Irak, país que en los 80 era apoyo de Estados Unidos y a día de hoy apoya a Irak. Por lo tanto, es complicado, pero probablemente Israel trate de golpear a Irán en su propio territorio. ¿Qué papel van a jugar, Javier, países como Irak, como Siria, también como Líbano, en donde finalmente hay ciertas milicias que apoyan y que están financiadas además por el régimen persa? Lo que sabemos es que desde el punto de vista geopolítico, porque tenemos que entender que este es un conflicto político o geopolítico, por mucho que muchas veces nos hablen de un conflicto religioso, ni en Israel hay un conflicto religioso, porque la mayor parte de los palestinos son cristianos o son de musulmanes, pero no musulmanes radicales como Hamás. Hamás es un pequeño grupúsculo dentro de lo que es Palestina, por lo tanto no hay un conflicto religioso, la base no es religiosa, es geopolítica, es también una base étnica, lo que el sionismo quiere, y el sionismo es lo que controla el gobierno de Israel actualmente, es un Estado solo para los judíos, por lo tanto es xenófobo y racista, pero es sobre todo un conflicto geopolítico. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que decir que los aliados de Irán en la zona son Siria, país suní, pero con vínculo muy cercano a Irán, el sur del Líbano, un país donde tenemos chiíes, pero también tenemos musulmanes de otras suníes, y el Yemen. Son los grandes aliados de Irán y son esa cúpula que es la que puede atacar a Israel si el conflicto se regionalizara. Pero es complicado, porque ahí tenemos también que saber que está Turquía, tenemos que saber que está Jordania, tenemos que saber que está Arabia Saudí, tenemos que saber que hay Egipto, que tienen unas relaciones diferentes con Irán. Quisiera quedarme justamente en el punto de Jordania, porque Jordania fue un país fundamental que fue casi un escudo en medio de este ataque y que se alió siendo no un aliado natural de Israel. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara el gobierno jordano esta posición? Bueno, el gobierno jordano tiene un problema que es el mismo problema que tiene Egipto a día de hoy, y es que si los palestinos tienen que huir en masa, como ya ocurrió en el año 67, como ocurrió en el 48, y ese es el objetivo del gobierno actual, porque el gobierno actual de Israel es un gobierno, como digo, xenófobo y racista, en el sentido de que los colonos no aceptan la paz y no aceptan a los palestinos, y los ultrarreligiosos tampoco aceptan la paz y aceptan a los palestinos, y esos son los dos principales pilares, o los pilares únicos del gobierno israelí a día de hoy, donde la izquierda ha desaparecido. Por lo tanto, si el objetivo final es expulsar a los palestinos solamente tienen 3 vías de salida, o 4 en este caso: el Líbano por el norte, Jordania y Egipto, o el mar.
el mar no es una opción, el norte con Hezbollah y el Líbano no es una opción, y además sabemos que el Líbano ya tiene más de 350.000, 400.000 palestinos viviendo desde el año 48, y ahí es donde entra el problema para Egipto y para Turquía y para Jordania. Jordania también tiene una gran cantidad de palestinos expulsados en el 67, en el 48, y es un país que no puede aceptar más refugiados palestinos. Y por último tenemos Egipto, donde ya sabemos, porque ya está establecido, se puede ver en los mapas, que los campamentos para recoger a toda esa persona que va a huir desde Rafah ya están preparados, y ese es el objetivo final de Israel, expulsar a todos los palestinos hacia Egipto y hacia Jordania, pero Jordania se opone a eso. Egipto está negociando con Europa y con las potencias en qué condiciones podría acoger a una comunidad palestina. ¿Crees que este conflicto que se desata en este primer frente con Irán puede cambiar un poco el foco de atención y dejar de que sea la Franja de Gaza y el drama humanitario, que además había hecho que potencias occidentales y el mismo Estados Unidos se distanciara de Israel por el drama humanitario, a que eso vuelva, como lo vimos el día sábado, a rodear a Israel? Esa es la estrategia. La estrategia de Israel a día de hoy es enmascarar el genocidio, enmascarar toda la oposición que está creciendo día a día en la comunidad internacional en contra de su ofensiva sobre Gaza. En el momento en el que se consiguiera internacionalizar el conflicto, en el momento en el que se consiga involucrar a Irán, evidentemente se va a pasar el foco de lo que es el genocidio del pueblo palestino a una guerra regional. Y ahí es donde Israel está trabajando en esa posibilidad. Esa posibilidad le podría, digamos que, interesar a Estados Unidos si estuviéramos en otro momento político. ¿A qué me refiero? Es que estamos a 6 meses de unas elecciones muy importantes, y el voto en Estados Unidos se mueve por muchas cosas, pero se mueve también por lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Es decir, que Biden tiene que ser muy cauto, y está siendo muy cauto con los palestinos, porque hay una parte de su electorado que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en Palestina o lo que está haciendo Israel. Y Trump también intenta explotar esto para atraer a sus propios votantes. Entonces tenemos que entender que la posición de Estados Unidos depende a día de hoy de sus votantes, depende de sus elecciones en el próximo otoño, y tenemos que entender también que hay otros 2 grandes actores en la zona que son muy importantes y que también están en el caso de Turquía en un proceso electoral complicado, pero es un país que tiene una influencia enorme porque tiene frontera tanto con Irán, con el que tiene relaciones, como con Siria, y evidentemente Rusia, que tiene un interés importante y grande de que favorezca la elección de Trump en Estados Unidos. Para finalizar, Javier, preguntarte por las sanciones que podría tener la comunidad internacional en contra de Irán, y este concepto también de que haya sido un ataque proporcionado, ¿no? Porque al final hubo muy pocas víctimas y además de esto no se atacaron supuestos puntos que eran mucho más neutrales. Las sanciones internacionales golpean a Irán desde prácticamente el triunfo de la Revolución Islámica en el año 78. Y han sido contraproducentes en el sentido de que Irán ha sido capaz de romperlas con países como Rusia, pero como países como Corea del Sur, el propio Pakistán o China, es decir, tiene una cantidad amplia e importante. Es verdad que le ha impedido, por ejemplo, extenderse en otras zonas, como ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina o en otros sitios donde no ha podido digamos, echar sus tentáculos por esas sanciones internacionales, pero no han sido demasiado dañinas para Irán. Y al mismo tiempo le han permitido algo que no nos damos cuenta muchas veces, y es que gracias a las sanciones internacionales el gobierno y el régimen iraní es más fuerte, porque utilizan esas sanciones para enmascarar los problemas sociales que hay en el país. Cuando se habla de la pobreza en Irán, los iraníes te dicen no, pero no es culpa del gobierno por su mala gestión, sino que es culpa de las sanciones internacionales. Por lo tanto, las sanciones en este caso en Irán son un elemento que le da cohesión y fuerza al régimen frente a la oposición, que es grande y es importante dentro de Irán. Irán, yo cuando viví allí me di cuenta de que es una de las sociedades más proamericanas que hay, pero el régimen es el más antiamericano de todos. Por lo tanto, las sanciones en este caso son contraproducentes. Javier Martín, corresponsal de guerra y delegado de la agencia EFE aquí en Chile, muchas gracias por este análisis. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a una pausa, pero a la vuelta le contaremos todo lo que está detrás de esa polémica compra de armamento militar y de aviones por parte del gobierno de Javier Milei. Frontera Global.
Y le hacemos doble clic a la polémica compra de 24 aviones militares por parte del gobierno de Javier Milei en medio de los duros recortes en materia de gasto social que ha hecho su gobierno desde que llegó al poder. Para analizar ese tema estamos con la periodista del área internacional Sofía Cepeda, que ha seguido muy de cerca ese tema. Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Claro, ha sido un quinto mes ya de gobierno de Javier Milei, que ha estado marcado por esta gira internacional que, recordemos, lo llevó, por ejemplo, a Estados Unidos, donde se reunió con el magnate Elon Musk, donde fue reconocido también por la comunidad judía, y su segunda parada era justamente Dinamarca, pero decide cancelarlo por la preocupación justamente que estábamos comentando por la escalada de tensión en Medio Oriente. Sin embargo, esto no fue impedimento para concretar a través de su ministro de Defensa ya en Copenhague la adquisición de 24 aviones de combate F-16, esta compra a la Fuerza Aérea de Dinamarca. Un acuerdo que ha sido catalogado por el Ejecutivo como el inicio de una nueva era que va a permitir garantizar el control del espacio aéreo argentino, dicen ellos, para tener respuesta inmediata ante cualquier amenaza por aire, por mar o por tierra. Pero claro, además de estos aviones de combate, que ojo, estarían llegando dentro de un año, porque hay primero un periodo de capacitación para la Fuerza Aérea. Este acuerdo incluye también algunos otros elementos, ¿no?, que estamos revisando nosotros acá en pantalla. Por un lado, estos motores de repuesto, ¿no? 8 motores de repuesto. También tenemos, por otro lado, los pods de designación de blancos y también de reconocimiento. Tenemos equipos de guerra electrónica, tenemos cascos y también tenemos misiles de entrenamiento. Por lo tanto, no son solamente estos aviones, ¿no? Bueno, ¿cuál es el valor de esta adquisición? Este contrato asciende, según confirma el gobierno, a unos 650 millones de dólares, es decir, unos 642 mil millones de pesos chilenos, que dijeron va a ser pagado en plazos, en cuotas, que van a ir detallando más adelante. Claro, ¿y qué necesidades estratégicas y militares tiene en estos momentos Argentina que puedan justificar esta compra de armamento y también, sobre todo, esta compra de aviones en momentos en donde hay una crisis económica tan fuerte? Exactamente, es parte de las dudas, ¿no?, los cuestionamientos que se hacen. Vemos que hay protestas en las calles que han ido en aumento durante este mes de abril. Vemos cifras también económicas que revisamos aquí en pantalla, que también han ido complicando un poco el gobierno y que finalmente pone en tela de juicio de cuáles son las verdaderas amenazas que está enfrentando el gobierno. Y justamente desde el Ejecutivo responden y dicen: no solo el país es la economía, sino que vemos a Argentina como un todo, y por lo tanto la defensa de nuestro país es también una de nuestras prioridades. Eso fueron también las palabras por parte del vocero de la presidencia. Sigamos revisando, de hecho, algunos de los datos que dan cuenta del complejo panorama económico allá en nuestro país vecino. Vemos, por ejemplo, esta crisis inflacionaria que sigue en aumento, que ya alcanza un 287,9%, esta inflación interanual. Vemos también la pobreza, que también va en aumento, con un 41,7% de la población, es decir, 12 millones de argentinos que están en situación de pobreza. Y si vemos el índice, por ejemplo, de indigencia, vemos que asciende a 11,9% de la población, es decir, 3,5 millones de personas. Vemos, lo decíamos, en las calles, ¿no?, la molestia. Tenemos un segundo paro convocado por parte de los gremios sindicalistas para el próximo 9 de mayo, que ya vendría siendo el segundo desde que Javier Milei asume el gobierno. Claro, y hay una polémica, sobre todo porque mientras están estas necesidades de los sindicatos en las calles, esta cantidad de despidos enorme que se han dado a nivel público, el hecho de que se dé una compra de este tipo de aviones, claro, genera muchísimo ruido también en la población, ¿no? Exactamente, y de hecho sí, estos datos oficiales que nosotros les mostramos son los que llegan por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, pero por ejemplo si miramos cálculos de otros organismos como es la Universidad de Itela, ellos proyectan que el índice de pobreza estaría alcanzando para este primer trimestre del 2024 el 51,8%, por lo tanto vemos una crisis económica que va en aumento y también estas medidas en materia de defensa que son defendidas por parte del gobierno de Javier Milei. Sofía Cepeda, gracias por este análisis. Muchas gracias, que estén bien. Y la razón para que el mundo siga girando nos llega esta semana con una investigación de Corea del Sur, en donde científicos lograron comprobar que el contacto con perros tiene un enorme beneficio para la salud mental de los humanos. Nos cuenta más en su nota Kaya Small.
perros son sin duda el mejor amigo de un hombre, pero 4 investigadores de la Universidad Surcoreana de Konkuk lograron demostrar que pueden beneficiar nuestra salud mental. Expertos aseguran que el uso de animales de apoyo emocional en hospitales y escuelas es un campo emergente que tiene el potencial de transformar la vida de las personas con estrés, ansiedad y falta de concentración. Mira, la verdad es que los animales pueden ser muy beneficiosos para la salud mental, ya que refieren un acompañamiento muchas veces a personas que con cuadros depresivos les cuesta levantarse, etc. Les da una cierta motivación en el día a día para cuidar a un otro. Los hallazgos fueron que la fuerza relativa de las oscilaciones de la banda alfa en el cerebro aumentó, mientras que los voluntarios jugaban con los perros. Además, aumentó la misma fuerza de la banda beta al masajear al perro. Esto quiere decir que los animales nos ayudan dependiendo de la tarea. O salir a pasear, jugar con ellos, etc. Enseñarle algo también. Y el hecho de estar con los perros, quizás hacerles cariño, acariciarlos, también es beneficioso, pero podéis estar potenciando quizás otros aspectos. Por ejemplo, como la concentración, la relajación. A diferencia de las pruebas hormonales que se han utilizado rutinariamente, On Yu-Yu y sus colegas midieron los efectos fisiológicos de las mascotas en los seres humanos con electrodos de electroencefalografía. Lo que esto demostró es que nuestro estado de ánimo puede cambiar en el instante con una actividad tan simple como acariciar a un perro. El vínculo que nosotros tenemos con los animales es más del cuidado, es más del proteger y es más del cariño, desde generar. Ahora, hoy en día, en los vínculos que se están generando en las familias, podemos ver que se componen familias con mascotas y todo, y se genera una sensación muy similar a la de una familia. El vínculo especial entre perros y humanos se remonta a 15.000 años, cuando se convirtieron en el primer animal que domesticamos y se han vuelto cada vez más esenciales para nuestro bienestar a lo largo de los años. Aunque hay mucho que celebrar después de la investigación en torno a la terapia canina, debemos tener cuidado de no olvidar que los amigos peludos también necesitan nuestro apoyo. Tampoco son un sustituto adecuado de la terapia de conversación. Como resumen, en verdad, es como intentar decirle a los tutores que hay todo un aspecto psicoemocional también de nuestras mascotas que es necesario hacernos cargo para poder tener a nuestra mascota de la mejor forma posible. Quizás nos quede mucho camino por recorrer antes de que los animales puedan curarnos de todo. Pero hasta entonces se merecen un gran guau por nuestra parte y es un guau aún mayor por parte de ellos. Con este estudio que nos da una razón para que el mundo siga girando, despedimos este nuevo capítulo de Frontera Global. Hasta la próxima semana. Que estén bien. Frontera Global.